Hola, soy Emanuel Morales. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la perspectiva sociocrítica para analizar textos literarios. Esta postura conceptual lo que nos dice es que el texto literario no es vacío ni está exento de ideología. Es más, ve al texto literario como un campo de batalla, precisamente ideológico, político, que incluso cuando somos escritores integramos estereotipos sin darnos cuenta. Estereotipos que validan o descalifican eh, perspectivas de vida, filosofías de vida. En ese sentido, vamos a ver qué es lo que nos propone esta postura teórica de análisis literario. Para realizar un análisis sociocrítico de un texto literario, tenemos los fundamentos teóricos de Norman Farquhar, el cual nos dice que el discurso no solamente es un conjunto de palabras, sino son prácticas sociales que reflejan estructuras de poder. Farquhar nos propone una tríada de este análisis, donde primeramente tenemos al texto y hacemos un análisis lingüístico de él, después las prácticas discursivas dentro del mismo texto, y al final las prácticas sociales. Para entender de mejor manera lo anterior, hagamos un análisis de la novela Estrella Distante del escritor chileno Roberto Bolaño. En la cuestión de texto y su análisis lingüístico podemos decir que Bolaño utiliza un lenguaje que oscila entre lo poético y lo brutal. Quiere denunciar algo. Cuando pasamos a las prácticas discursivas, nos damos cuenta que la novela refleja hechos reales de la dictadura de Pinochet en Chile. Y cuando hablamos de las prácticas sociales, nos damos cuenta que Weider, el protagonista del texto, es un artista represor que utiliza el arte como una herramienta de terror. Cuando hablamos de imagología, ahí tenemos a Pegaut, quien define la imagología como el estudio de las imágenes y estereotipos que una cultura crea sobre otra. No nos interesa la veracidad, sino su función dentro del discurso literario. Para realizar un análisis crítico literario desde la imagología es necesario preguntarnos acerca de los estereotipos que vienen dentro del texto. Así, en la novela de Roberto Bolaño tenemos la imagen del intelectual en América Latina, la imagen de un intelectual que está al servicio del Estado y que no le va a importar nada para conservar su poder. En otro sentido tenemos la imagen del sur global, esta idea exótica del sur, y se toma de pretexto la dictadura de Pinochet para incluir vanguardias, ideologías como el nazismo y cómo éstas determinan la forma de pensar dentro de un contexto. En un texto literario también encontraremos relaciones entre discurso, poder y desigualdad. Pierre Bourdieu nos habla de la literatura como un campo de producción cultural donde diversos agentes compiten por el capital simbólico que es la misma literatura y sus textos. En ese sentido encontraremos la desigualdad en aquello que se edita y aquello que no se edita, aquello que se hace visible y aquello que se invisibiliza. Siguiendo con el análisis de la novela Estrella Distante, vemos que Carlos Weider es un personaje que utiliza su posición privilegiada para imponer una idea de poesía. En ese sentido, el hábitus se nos muestra como una disposición de clase que influye en la percepción tanto del arte como de figuras. Así, la desigualdad se representa eh, en los poetas como voces marginales que después serán desaparecidos o exiliados. Regresamos a la imagología y al análisis de estereotipos. Vamos a retomar a Pegaus. Él nos da aquí dos conceptos, la heteroimagen, que es la imagen que se construye del otro y del extranjero, y la autoimagen, que es la imagen que una comunidad tiene de sí misma. ¿Cómo los analizamos? Preguntándonos en el texto acerca de los estereotipos, por ejemplo, si se habla de un personaje mexicano, cómo se va a representar este, si se habla de un europeo, cómo lo representamos en la obra o cómo la obra lo representa. Si llevamos lo anterior a nuestro análisis de la novela Estrella Distante, nos encontramos con varios estereotipos. Uno de ellos, el artista soldado como monstruosidad. Nuestro protagonista que impone su idea de poesía no solamente a través de sus escritos, sino por medio de violencia simbólica. Por otro lado, tenemos la autoimagen del poeta o del escritor. Tanto en América del Sur como para Roberto Bolaños, que serán excluidos. Si seguimos analizando,
El artista maldito será otro estereotipo. Este se vincula, como ya lo dijimos, con la poesía. Una nueva poesía revolucionaria que se contrapone a la idea de nuestro protagonista y la imposición de una poesía a través del poder fáctico. También lo anterior entra aquí para hacer un análisis histórico de lo que sucede. El texto no solamente es literatura, sino que se abre a una nueva propuesta que es la del archivo histórico. Ligado con lo anterior, tenemos a las herramientas descoloniales para interpretar textos. En este sentido, la idea de colonialidad del poder es un patrón donde naciones más poderosas, estructuralmente hablando y económicamente hablando, imponen sus ideas e ideologías a naciones más débiles. En este sentido entra la idea de la desobediencia epistémica, donde se pone en entredicho la idea del pensamiento único occidental. Llevando lo anterior a el análisis de la novela Estrella Distante, vemos que el conflicto dentro de la novela y la colonialidad es interna. Una élite blanca, los neonazis o los nazis de Chile, están imponiendo una nueva ideología, no propia del Cono Sur. Por otro lado, ellos van a ser quienes definan el arte y la poesía dentro del gobierno, un hecho de facto y que no se puede negar. Siguiendo con este análisis, tenemos la cuestión de la contralectura. Un pequeño sector que son los poetas no aceptan las ideas del grupo élite, lo cual los llevará a tener consecuencias que lamentarán más adelante. Al final, la descolonialidad se da a través del detective Romero, quien se encargará de buscar en Barcelona a nuestro protagonista y hacerle pagar todo lo que hizo dentro de la dictadura de Pinochet. Desarrollé mi análisis de las categorías del enfoque sociocrítico de análisis de textos a partir de otro análisis, la novela Estrella Distante del chileno Roberto Bolaño. Considero que en esta novela se encontraban con claridad las categorías propuestas por el análisis sociocrítico, ya que aquí se nos muestra un poder de facto que tuvo consecuencias políticas, ideológicas y que aún hoy en día seguimos hablando de él. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. Hasta luego.